Dile a tu hermano, Dios te está hablando ahí. Está hablando. Porque ese es el problema cuando el Señor dijo, mira, si alguien te obliga a cargar esto una milla, tú hazlo una más. Porque ese extra que nosotros le ponemos a las cosas es donde está la bendición. Y esa habilidad la tenía José. Y esa habilidad quiere Dios que usted y yo lo tengamos para que Dios, donde nosotros lleguemos, Dios nos dé gracia con esa gente. Amén. La gracia de Dios está en aquellos que tienen la habilidad de servir a su prójimo y servir a Dios. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Amén, gloria a Dios. Aleluya. Quiero decirle algo, que usted sea cristiano evangélico, pero si no tiene la habilidad de servir, no va a recibir nada de parte de Dios. A su nombre. Gloria. Dice, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Y halló gracia a José, gracia en sus ojos, y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en la casa como en el campo. Amén. Y dejó todo lo que tenía en manos de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Amén. ¿Cómo era José? De hermoso semblante. Diga conmigo, se parece a mí. A mí. Vamos, dígalo. Se parece a mí. Hermoso semblante y bella presencia. A su nombre. Gloria. Pero ¿por qué se ríe? Le digo por qué. Porque estamos acostumbrados que solo cosas feas nos han dicho. Está feo eso. Narizón. Champán. Entonces, este tipo de cosas no las creemos. Entonces dice que Potifar había dejado todo cuanto tenía en las manos de José, porque había visto que todo lo que José hacía prosperaba. ¿Qué es lo que tiene que pasar en la vida de los hijos de Dios? Que todo lo que usted toque prospere. Diga conmigo, en mis manos, dígalo fuerte, en mis manos hay productividad. Hay productividad. Otra vez, en mis manos hay productividad. Y todo lo que toque va a prosperar. Porque la gracia de Dios está conmigo. ¿Lo crees? Amén. Y dice que todo lo que tocaba prosperaba. Y le había encargado todo. O sea, en otras palabras, José se había ganado la confianza de su amo. Y qué bonito es cuando la gente puede confiar en uno, ¿cierto? Amén. Cuando la gente puede dejar cosas tan importantes para la vida de esa persona y las puede confiar en usted sabiendo que usted no va a fallar. ¿Saben que cuando se pierde la confianza es lo más difícil de recuperar en una persona? En los matrimonios, cuando se pierde la confianza, es lo más difícil de recuperar. Como que se rompe algo que cuesta después volver a recuperarlo. Por eso es que eso lo tenemos que cuidar en gran manera. Amén. Amén. Entonces Potifar confiaba en todo lo que tenía en las manos de José, porque José prosperaba. Y iba bien José contento. Estaba esclavo, pero estaba viviendo como rey. Tenía todo lo que quería, hacía todo cuanto quería en ese lugar y era el que mandaba en ese lugar a causa de su fidelidad. Amén. Mira qué interesante. De esclavo ya estaba mandando a la gente en la casa y estaba ordenando todo, y el hombre ahí se hacía lo que él decía. Pero aquí viene la otra parte interesante. Aquí viene la otra parte. Y dice: aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Y él no quiso y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino aquí, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal
y pecaría contra Dios. Hablando ella a José cada día y no escuchándola él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los de casa ahí. Y ella lo asió por su ropa diciendo: duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en la mano de ella y huyó y salió. Cuando vio a ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a la casa y habló diciendo: mirad, nos ha traído un hebreo para que se burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo, y yo di grandes voces. Y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Y ella puso junto a sí la ropa de José hasta que vino su señora a su casa. Entonces le habló a ella las mismas palabras diciendo: el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba diciendo: así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey. Y estuvo allí en la cárcel. Mire qué interesante. Dice la Biblia que Jehová Dios estaba con José y ya le estaba yendo bien. Ya era jefe en la casa de Potifar, ya estaba feliz, ya mandaba, ya comía cualquier cosa, cuando vino el primer obstáculo. ¿Cuál es? La mujer de Potifar. El ser guapo. ¿Sí? De repente la mujer de Potifar lo empezó a ver y dice: qué bonito ese chaval. Yo creo que el chaval es nicaragüense, muy guapo. Y deseó en su corazón acostarse con José. ¿Qué le dijo José? ¿Sabes qué? En este lugar no hay nadie más grande que yo. Tu esposo me ha dado todo esto para que yo lo administre, para que yo lo gobierne. Yo no puedo ser infiel con él. ¿Cómo me voy a acostar con su mujer? Es lo único que tengo prohibido en este lugar. Pero lo más importante, yo no voy a pecar contra Dios. Se supone ahí que Dios tenía que protegerlo, ¿cierto? Porque él había sido fiel a su amo y a Dios. Pero ¿qué fue lo que pasó? Dice la palabra que José fue llevado ¿a dónde? A la cárcel. ¿Y saben cuántos años vivió José en la cárcel a causa de esa gran mentira? 12 años. ¿Cuántos años? 12. Diga conmigo, eso es bastante. Por algo que José no había cometido. Por algo que, por resistirse a no caer en el juego de la mujer, prefirió que pasara cualquier cosa antes de serle infiel a su amo y pecar contra Dios. Cuando uno toma la decisión correcta y se mantiene firme, siempre va a haber gente que te va a querer hacer caer. Siempre va a haber gente que te va a querer hacer desviar del camino. Siempre va a haber gente que te quiere bajar de la gracia de Dios. Siempre va a haber gente que te va a poner a prueba para ver si estás en Dios como debes de estar. Siempre va a ocurrir eso. ¿Cuánto da gloria a Dios? Gloria a Dios, aleluya. Siempre va a ocurrir eso. Y muchas veces vas a pagar un precio por esa rectitud delante de Dios. ¿Era culpable José de haber ido 12 años al bote por algo que no había cometido? No, no era culpable. Fue a la cárcel por serles fiel a Dios y a su amo. La fidelidad tiene un precio extraordinario que los hijos de Dios tenemos que tener. Amén. Amén. A su nombre. Gloria. ¿Y cuántos años estuvo en la cárcel? 12. 12 años. ¿Saben lo que pudo haber pasado? A ver, analicemos un poquito las emociones de José. ¿Qué es lo que pudo haber pasado? Présteme la silla, esposa. Bueno, no sé si en ese lugar, si en esa cárcel había silla, pero vamos a imaginar que había silla. Y ahí en la noche, cuando estaba ahí, entre las 4 paredes,
Señor, pero ¿cómo puede ser posible que me hayas permitido estar aquí en la cárcel? Dios, ¿cómo puede ser posible si yo no le hice nada a esa mujer? Y no es que tú eres un Dios justo. Mira lo que me ha pasado, mira dónde estoy. Si lo que yo he hecho es servirte, lo que yo he hecho es haberle sido fiel a mi amo, lo que yo he hecho es trabajar de sol a sol para que mi amo produzca todo lo que él tiene al 100%. Y mira ahora cómo estoy. Y mira esa mujer, yo rechacé a esa mujer, a ese pecado, para no fallarte a ti, Dios. Y mira cómo estoy aquí en la cárcel. Ya llevo 4 años, ya llevo 5 años, ya llevo 6 años. Aquí me tiene Dios en este lugar por algo que yo no cometí. Y no es que tú eres un Dios justo, no eres un Dios que escucha a tus hijos, no eres un Dios que al que sirve le pagas con excelencia. Y mira dónde estoy en estas 4 paredes. ¿Verdad que José no hubiera estado pensando así? Fiel a Dios, fiel a su amo, trabajador, un hombre acostumbrado a la excelencia y preso por algo que no cometió. Pero ¿sabe usted lo que este hombre hizo en esos 12 años? No perdió el tiempo. Él era hebreo. Y según la historia que acompaña la Sagrada Escritura sobre José,